Hola, bienvenidos, estamos en Manuel de Asesoría y en este caso vamos a ver ciencias experimentales o bien también llamadas ciencias naturales. No te preocupes, para el caso es lo mismo, donde se vea un poco de química, física y biología. En este caso vamos a empezar con un poco de química, ¿bien? Pregunta número 1. Me dice, cambio que se presenta cuando se forma un tipo de materia diferente, por ejemplo, cuando se quema un papel o cuando se madura un fruto. Vamos a ver si un tipo de cambio físico, químico, nuclear o biológico. Empecemos por el primero. ¿Qué será ese cambio físico? Bueno, pues es cuando cambia de forma, tamaño o estado de agregación, sea el estado de agregación sólido, líquido, gaseoso o en plasma, acuérdate bien. Pero veamos unos ejemplos. Mira, cambios físicos, fundir el hielo. El hielo, pues es agua, ¿no? En estado sólido. Bien, ¿qué pasa cuando se funde? Pues llega a ser agua en estado líquido. Sigue siendo agua, nada más cambió de forma, ¿bien? O cuando cortas una hoja de papel, es una hoja de papel grande, la cortas y ¿qué obtienes? Papel, la misma hojita de papel, no más que ya cortada, en diferente tamaño, diferente forma también. También puede ser el azúcar en el café. Pones el azúcar en el café, se puede evaporar el café y ahí sigue estando el azúcar, sigue siendo azúcar. Cambió nada más de forma, tamaño o estado de agregación, recuerda. Veamos pues el siguiente. Estirar una gomita, una liga. La liga está de un tamaño. ¿Qué haces? ¿Le estira? Cambia el tamaño, ¿no? ¿Pero qué es? Sigue siendo una liguita, una goma. ¿Bien? Cambió el tamaño. Ahora, romper una piedra, romper una roca. Esa roca, la rompes, esa piedrita igual. ¿Y qué hace? Salen diferentes tamaños de piedras. ¿Ok? Siguen siendo piedras, pero en diferente tamaño, en diferente forma. Y el último, hervir el agua. Mira, casi el mismo caso que fundir el hielo. ¿Qué pasó ahí? Es agua en estado líquido, se evapora y es agua pues en estado gaseoso, vapor de agua. Bien. Veamos ahora el químico. ¿Qué pasa con el químico? ¿Qué es? Bueno, se forman nuevas sustancias. Oh, ya me está sonando la respuesta. Nuevas sustancias, por ejemplo, la combustión, la cocción o la oxidación. Vamos a ver un ejemplo de ellas. Mira, cuando se quema una hoja de papel se forman nuevas sustancias. Calor, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ok? O también, mira, un clavito. El clavito es de hierro. Y cuando se oxida, se forma una nueva sustancia llamada óxido de hierro. ¿Ves? Veamos ahora. ¿Qué pasó con ese plátano, con esa fruta? Bueno, para que cambie su color, su sabor, su textura, bueno, se llevaron a cabo varias reacciones químicas. ¿Y qué crees? Al igual que con la carne asada, para que esta carne cruda llegue a ser carne asada, se llevan a cabo varias miles de reacciones químicas para que cambie su color, su textura, su sabor. ¿Bien? Vamos a ver ahora los nucleares. Es cuando se modifica el núcleo del átomo, ya sea por la fusión, que es la unión, o la fisión, que es la separación. Bien, veamos ejemplos de este. Cambios nucleares, por ejemplo, el Sol. ¿Qué pasa en el Sol? Bueno, pues dos moléculas de hidrógeno se fusionan y forman el helio, que está aquí en el Sol. Bien, ahí hay una fusión, un ejemplo de fusión. Ahora, ¿qué pasa con la fisión? Bueno, la fisión se lleva a cabo en la bomba atómica. Cuando está el núcleo en esa bomba atómica, que puede ser uranio o plutonio, se le inyectan neutrones y esos neutrones hacen que ésta se separe, o sea, que haya una fisión en cadena. Bien, creando así, pues es el ejemplo de la bomba atómica, son reacciones en cadena. Bien, una separación. Otro ejemplo, mira, tenemos aquí la planta nuclear. ¿Qué pasa con esa planta nuclear? Haz de cuenta que es lo mismo que la bomba atómica, nada más que de manera controlada. Así como esta bomba atómica es capaz de destruir un país completo, acuérdate, esta es capaz de darle energía a todo un país completo, ¿bien? Y es de las menos contaminantes. Mucha gente tiene miedo, ¿no? Pero es de las menos contaminantes porque está de manera controlada. De hecho, me atrevo a decir que es mejor que aquella que utiliza combustibles fósiles, ¿ok? Para crear energía. Y por último, la aurora boreal. Dices tú, ¿a poco una aurora boreal es un cambio nuclear? Sí,
Lo que pasa es que los campos magnéticos que rodean la Tierra, cuando llega la energía solar, esos rayos solares, se combinan con esa energía, con ese magnetismo, creando esas olas de luz muy bonitas. Bien, esos son algunos ejemplos. Entonces la respuesta sería químico. ¿Y por qué biológico no? Porque biológico no es un cambio, no. No es tomado como un cambio. Número 2. Las partículas fundamentales que contiene un átomo. ¿Cuáles son esas partículas fundamentales que contiene un átomo entonces? En su núcleo. Veamos. Aquí está el átomo. ¿Cuál es el núcleo? Bueno, te voy a decir de una vez. Tienes una imagen ahí en tu material. A un lado del electrón ponle este signo negativo, ¿sí? Porque los electrones son negativos. Y en el protón ponle positivo. ¿Bien? Y neutrón no le pongas nada porque pues son neutros, ¿no? Bueno, ¿qué es aquello por lo que está compuesto el núcleo? Aquí vemos el núcleo, está compuesto por protones y neutrones. ¿Bien? Siendo esa la respuesta. Y me vas a preguntar, a ver, profe, si el núcleo está constituido por protones y neutrones, ¿qué pasó con los electrones que giran alrededor del núcleo? Bueno, te voy a decir que los electrones no se toman en cuenta porque la masa de estos electrones no se considera por ser 1837 veces menores, porque son muy pequeñas, por eso no se consideran dentro del núcleo. Bien, recuerda tomar los apuntes, recuerda ir haciendo esas anotaciones. ¿Para qué? Para que estudies mejor nuestro material, ¿bien? Que no se te olviden esas pequeñas notitas que son muy importantes al momento de realizar el examen. Bueno, número 3. El constituyente esencial de los compuestos orgánicos. Mira, todo está compuesto de materia orgánica, ¿bien? Acuérdate cuando te expliqué la teoría quimiosintética, ¿no? Venía sus antecedentes hace miles de millones de años, que fueron los primeros elementos biogenésicos, aquellos que dieron origen a la vida, y uno de ellos fue el carbono. Bien, así que cuando veas orgánico, relacionalo directamente, rápidamente con carbono. Carbono, orgánico, orgánico, carbono. Bien, apúntale ahí la respuesta, que es el inciso A, y continuamos. Veamos ese ejemplo. El elemento más pequeño que puede haber en la Tierra es el metano, porque está compuesto, porque es el compuesto, orgánico más pequeño. De hecho, si te preguntan cuál es el compuesto orgánico más pequeño, rápidamente le dices metano. Bien, puede ser alguna pregunta ahí de examen. Número 4. Los alótropos del carbono son, seguimos hablando del carbono. ¿Qué es alótropo? Bueno, puede ser que estén compuestos de lo mismo pero con diferente estructura. Bien, en este caso son el diamante y el grafito. Pero explícame por qué, maestro. Bueno, resulta que estos dos son carbonos, pero este carbón puede ser con el que enciendes la carne asada para realizar una carne asada, y este pues es un diamante, es carbón, es lo mismo, nada más que este está sujeto a mucha temperatura, a mucha presión, y este no. Bien, eso es un alótropo. Número 5. La siguiente reacción química es de tipo D. Veamos. Bueno, tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, que me va a producir el cloruro de sodio y agua. Bueno, ¿qué pasa con esta reacción química? ¿De qué tipo es? Bueno, te voy a decir que es de neutralización. Pero explícame, maestro, por qué. Bueno, vamos te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que hay un pueblo y tiene una carretera. En esa carretera va un camión con una pipa llena de ácido clorhídrico. Bien, esta se derrapa y se voltea y hay un derrame de ácido clorhídrico. Mandan llamar a los bomberos. Bien, tú no te vas a acercar a esa pipa. ¿Por qué? Porque tiene ácido, te puede matar. No, te va a matar si te acercas. Bien, ¿qué va a pasar con los bomberos? Los bomberos van a llegar y le van a echar hidróxido de sodio para neutralizar ese ácido. Bien, ¿qué va a pasar con ese ácido? Bueno, al combinarlo con el hidróxido de sodio me va a formar el cloruro de sodio y agua. Bien, o sea, neutralizaron ese ácido con hidróxido de sodio. Bueno, profe, pero estás hablando de ácidos y hidróxidos, ¿qué es eso? Bueno, para empezar, el ácido clorhídrico, que es este que está aquí,
es un ácido, pero ¿cómo lo voy a ubicar? Más adelante vamos a ver algunos elementos, ¿ok? Para que los ubiques, los identifiques. ¿Cómo voy a identificar un ácido? Bueno, pues los ácidos son aquellos que inician con H, ¿ok? Cuando veas una H al inicio del compuesto, rápidamente es un ácido. Bien, ¿y qué pasó con el hidróxido? O bien también llamado base. Les gusta mucho ver esta base mencionar la palabra base en los exámenes, ¿sí? Por eso te la subrayo aquí. ¿Qué pasa con los bases o los hidróxidos? Bien, estas terminan en OH. Cuando tú veas el compuesto que termina en OH, rápidamente es hidróxido de sodio. Bien, ese elemento lo vamos a ver más adelante, o ve grabándotelo. Bien, veamos entonces, cloruro de sodio. Esa es la sal? La sal que tú utilizas para cocinar en tu casa, ¿bien? Cloruro de sodio. ¿Cómo sé que es una sal? Bueno, porque tiene la terminación uro, ato o ito. Si termina en de cualquiera de esas tres, es una sal. ¿Bien? Y esta última, pues es el agua, ¿no? Es muy conocida. No te vas a confundir con que empieza con H y es un ácido. No, es agua. ¿Bien? Te invito a que tomes estos apuntes, pausa el video, apúntalo bien, porque te van a servir estas notitas para más adelante. Bueno, número 6, ejemplo de un ácido, base y sal respectivamente. Mira, lo acabamos de ver. Esto te va a servir mucho. Ácidos. ¿Cuáles son los ácidos? Los que inician con H, acuérdate. Bueno, respectivamente, tiene que aparecer uno primero que el otro. O sea, primero va a haber un ácido, luego una base y al final una sal. ¿Empieza con H el primero? No, no es el A. La B, sí empieza con H, no veo otra, pues es la B el resultado. Profe, yo vi, me sirvió esa técnica, que los ácidos inician con H. Todavía ni terminé de ver las respuestas y logré identificar que era la B, el inciso B. ¿Ves? Esas pequeñas anotaciones te pueden servir para contestar rápidamente los reactivos. ¿Bien? Continuamos entonces. Número 7. Un elemento sufre una oxidación cuando, es muy sencillo, mira, cuando pierde electrones se oxida. Bueno, entonces, cuando gana electrones, se reduce. Aquí te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿qué pasa con la oxidación? Cuando el átomo pierde electrones. Mira, aquí dice claramente. ¿Cuándo? Cuando los pierde. Y al ganar, pues se redujo. Bien, hubo una reducción. ¿Ok? Apunta ese ejemplo, apunta las palabras que tienen ahí abajo para que las estudies. Bien, continuamos. Número 8. El pH de una solución ácida es... Vamos a ver, te voy a regalar esa tablita del pH, ¿ok? Esa escala del pH. El pH nada más llega, es una escala la cual está del 0 al 14, siendo el centro, el 7, su neutro, siendo neutro, ¿ok? No existe una escala más grande. El pH no se mide más que del 0 al 14, ¿ok? Siendo 7 en neutro. Y el agua es neutra. Aquí te puedo usar varios productos que son ya sea base o ácidos. Bien, por ejemplo, mira, blanqueador, pues es una base. El jabón, igual. Los tapacaños, igual, ¿no? Entre otras cosas. Ácidos, ¿qué es ácido? Mira, la leche es ácida, sí, pero está pegada al 7 que es neutro. El café, igual, por eso podemos tomar leche y café, mira. ¿Por qué? Porque están pegados al centro. Bien, ¿por qué podemos comer huevitos? Porque están pegados al centro. O sea, profe, que entre más pegado a los extremos estén, ¿son más peligrosos? Sí, son más dañinos, ¿ok? Esta es la escala del pH. Bueno, entonces la pH ácido es, ya vimos, del 7, menor del 7, es ácido, ¿ok? Apunta esa tablita que está ahí, trata de poner ahí la escala del pH del 0 al 14, siendo 7 neutro y algunos de sus ejemplos, ¿bien? Número 9, un geyser es un ejemplo de energía, ponle ahí arriba calor de la Tierra. ¿Qué es el geyser? Bueno, son pequeños huequitos o muy grandes que están en la Tierra, donde sale agua o vapor de agua muy caliente, calor de la Tierra, ¿ves? Que puede producir mucha energía. ¿Y la eólica, maestro, cuál será? Bueno, permíteme explicarte, mira, aquí tengo las 4 energías, ¿bien? La eólica es aquella que se produce del viento, del movimiento.
Llega viento aquí y puede mover esas aspas, esos rotores, produciendo energía. Bien, seguramente has visto alguno en algún estado de la República, bien, o en algún país o en fotos. Y la energía hidroeléctrica, pues es igual a aquella que se puede producir en ríos o en presas, ¿no? En las presas como esta. ¿Qué pasa? Bueno, pues llega el agua y cae y mueve también unos motores que puedan producir energía. Estas dos se llevan a cabo pues por el movimiento, ¿ok? Ya sea del agua o del viento. Y aquí está el ejemplo del geyser, mira. Calor del agua, aquí está un hueco y sale expulsado el agua caliente, el vapor caliente. Y la nuclear, pues ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Aquí está. Bueno, vamos a regresar a la pregunta entonces. A un ladito de la eólica le vas a poner viento. Hidroeléctrica, pues le vas a poner agua, ríos y presas, ¿ok? Entonces la respuesta es geotérmica. Y en nuclear, pues le vas a poner, así como en las anteriores, fusión y fisión de átomos. Bien, ya te mencioné algunos ejemplos de esos. Continuamos entonces. Número 10. Contaminante al cual se le atribuye el fenómeno de efecto invernadero, ¿ok? O calentamiento global. Bueno, este es el CO2. Profe, ¿pero por qué se le llama calentamiento global o bien efecto invernadero? Déjame explicarte, mira. ¿Qué es el CO2? Es el dióxido de carbono. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Bueno, aquí tenemos la Tierra y la atmósfera. ¿Qué pasa con los rayos del Sol? Con esa energía calorífica, con esa luz que viene del Sol. Bueno, esta debe llegar a la Tierra y rebotar y salir. Rebotar y salir. Pero esos contaminantes que se encuentran en la atmósfera, que pueden ser esos gases invernaderos, que pueden ser el dióxido de carbono, que son más bien el dióxido de carbono, el gas metano y los vapores de agua, el vapor de agua, se concentran en la atmósfera, evitando que salgan esos rayos y se concentran en esa atmósfera. Esto es lo que hace que sea un ejemplo, que sea el ejemplo del efecto invernadero. Seguramente algunos de ustedes han entrado a un invernadero. ¿Cómo está afuera el ambiente? Pues a temperatura ambiente, ¿verdad? Se haga frío o haga calor. Pero entras al invernadero que está cubierto de hule y llegan los rayos solares a ese invernadero y esa energía, ese calor se queda dentro del invernadero. Estoy seguro que algunos ya han entrado o lo han visto. Bien, por eso se llama efecto invernadero. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues hace que llueva donde antes no llovía. Bien, que haya nieve donde antes no había. Bien. O que no haya donde antes había nieve, o que no llueva donde antes llovía, o que llueva mucho donde no llovía. Bien, por ejemplo, en tu estado, en tu país, en tu colonia, antes, tú te acuerdas, si eres ya bastante grande, te acuerdas cuando eras un niño, que llovía mucho, y ahorita en la actualidad no llueve nada. ¿Ves? Eso es causado por el calentamiento global, llamado también efecto invernadero. Bien, ¿qué es lo que pasa con los gases invernaderos? Pues son los que impiden la salida completa de los rayos solares, provocando que aumente la temperatura del planeta. Bien, medio grado centígrado puede ser muy peligroso. Dices tu profe, es muy pequeño. Bueno, pero ese medio grado centígrado puede hacer que se derritan los casquetes polares. ¿Ves? Aunque tú no lo creas. Profe, dices, que ese no era el adelgazamiento de la capa de ozono. No, mira, muchos confunden el calentamiento global con el adelgazamiento de la capa de ozono. Bien, esta es debido a que la capa de ozono no hubo un hueco. Muchos lo conocen también como el hueco en la capa de ozono, pero no, realmente es un adelgazamiento. Si la capa estaba muy gruesa, esta se adelgazó. ¿Qué pasa cuando se adelgaza? Bueno, haz de cuenta que el sol manda esos rayos UV a la Tierra. Bueno, estos entran, pero esa capa de ozono nos sirve como un filtro, bien, como el carro polarizado. Está tu carro polarizado y eso impide que entren los rayos del sol y te quemen, ¿verdad? A diferencia de que si no tuviera polarizado, entrara directamente los rayos del sol al vidrio y todavía te dañara más la piel, causando cáncer de piel. Bien, pero dices tú, ¿por qué causa? ¿Qué es la causa del adelgazamiento de la capa de ozono? Bueno,
Lo que causa el adelgazamiento son los clorofluorocarbonos. ¿Bien? ¿Qué son esos? Estos estaban contenidos en los aerosoles, ¿sí? O en los gases refrigerantes. Bien, hace mucho tiempo, no sé, por ahí en los 70, 80, se usaba mucho, me acuerdo muy bien, que se usaban mucho los Aquanet. Bien, cuando tu esposa, tu mamá, tu abuelita se peinaba y se hacía unos copetes muy grandes, son los peinados altos. Bueno, pues esos Aquanet, esos aerosoles contenían clorofluorocarbono y se dieron cuenta que eso era lo que dañaba esa capa de ozono, originando ese adelgazamiento. Bien, al darse cuenta de hacer los experimentos, decidieron mejor eliminar los CFCs o clorofluorocarbono de esos aerosoles. Bien, si te das cuenta, ahora en el desodorante que te echas todos los días que te bañas, agárralo, léelo, voltéalo y va a decir, no daña la capa de ozono o bien libre de CFCs, clorofluorocarbono, o amigable con la capa de ozono. Bien, actualmente ya no se usan. ¿Qué está pasando entonces con la capa de ozono? Ya se está recuperando. Probablemente en unos años más, 10, 20, esté recuperado en su totalidad. Bien, esa es la pequeña diferencia que existe entre el calentamiento global y el adelgazamiento de la capa de ozono. Bien, que no es lo mismo, no los confundas. Bien, bueno, también viene ahí el óxido de nitrógeno y los óxidos de azufre. Bien, ¿qué pasa con eso? Son los que originan la lluvia ácida. Pero no te preocupes, en estados como Sonora, que no son tan industrializados, no existe una lluvia ácida tan fuerte como en otros lugares donde hay mucha industria. ¿Qué pasa con esos negocios o esos lugares que tienen mucha industria? Bueno, producen los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, los cuales se van arriba, se concentran en las nubes, bueno, pues las nubes también tienen agua. Cuando llueve, esas gotas de agua contienen los óxidos que al mezclarse con el agua me crean ya sea ácido sulfúrico o ácido nítrico, ¿bien? Y eso causa la lluvia ácida. Pero no te preocupes, en estados como Sonora no existe. De hecho, las lluvias no te hacen tanto daño. Pueden dañar los bosques, la selva, así, pero no, a ti no te hace tanto daño porque gracias a que no somos tan industrializados, no hay tanta contaminación, no hay tanta lluvia ácida. Continuamos con la siguiente pregunta. Cantidad de oxígeno en la composición del aire. Bueno, tú dices, respiré aire puro oxígeno. O sales y, no hace falta respirar oxígeno. Y dices tú, el oxígeno es la respuesta. Está en el 78% porque es la mayor cantidad que puede haber en el aire. Y te voy a decir que no, realmente es un 20.95 el oxígeno que hay compuesto en el aire. Profe, entonces, ¿qué es lo que más hay aquí? ¿Qué es lo que más estoy respirando? Pues es nitrógeno. La mayor composición en el aire es nitrógeno. Bueno, entonces, ¿qué será el 0.03 y el 93%? Bueno, este es el dióxido de carbono, bien, 0.3 partes por millón, y el 0.93 pues son otros gases, bien, vapor de agua, entre otros, bien. Continuamos pues, relacionen los términos con las fórmulas que corresponden a cada uno. Tenemos esos términos: sulfato de calcio, hidróxido de aluminio y fosfato de calcio, y esas son las fórmulas. Profe, ya me habías dicho que íbamos a ver algo de elementos más adelante. Así es, aquí están los compuestos. Mira, te voy a poner esos elementos. Son algunos de los más conocidos. Bien, si tú sientes que le hace falta uno, agrégaselo, no hay problema. Te voy a invitar a que pauses el video y trates de contestarlos. Bien, si tú sabes cuál es el sodio, el calcio, el potasio, el oro, el mercurio, apunta. Si te equivocas no hay problema, lo corriges nada más. Bien. Aquí están las respuestas, mira, sodio, potasio, mercurio, plata, magnesio, hierro, oro, cobre, aluminio, yodo, cloro y calcio. Bien, pero también vamos a ver algo llamado iones poliatómicos. ¿Qué es eso? Bueno, mira, es algún elemento acompañado de oxígeno, como en este caso, o de algún otro, bien, solamente esos son algunos de los ejemplos. ¿Qué es el CO3? Bueno, este es el carbonato.
sulfato, nitrato, fosfato y el hidróxido que ya conocemos. Apúntalos, acuérdate, siempre tomar notas. Bueno, entonces, ¿cómo se llamará la unión de estos iones poliatómicos con algún elemento? Te voy a poner un ejemplo y tú sacas el otro. ¿Bien? El PO4, fosfato y aluminio. Pues realmente se lee así, se lee al revés. Primero este y luego el elemento. Primero este y luego el elemento. ¿Cómo se va a llamar? Fosfato de aluminio, mira. Ahí está. Bueno, ahora te voy a dejar que contestes este. ¿Cómo se llama? Así es, primero este y luego este. ¿Así? Hidróxido de sodio. Muy bien, de hecho ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, yo ya busco algo parecido, ya tengo la base. Mira, sulfato de calcio, ahí está. El 1C. Bueno, voy a buscar en mis respuestas, voy a hacerlo por descarte. El 1C es la B de burro entonces, por lo tanto la A, la C y la D no son, mira, mi respuesta, la B entonces. Bien, con base en lo que acabamos de ver, voy a poder contestar fácil y rápidamente este reactivo. Bien, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, son maleables, dúctiles y con lustre. Yo ya tengo más o menos la respuesta. Bien, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Mira, aquí está el mercurio. Es el único metal líquido a temperatura ambiente. Son maleables. Mira, maleables quiere decir que puedes construir puertas, algunos artículos de la cocina, no sé, termos, botellas, sartenes, cucharas, cuchillos, entre otras cosas. Mira, hasta monedas. Eso quiere decir maleable, que se pueden formar varias cosas. Bueno, ¿y qué son dúctiles? Bueno, pues que puedan conducir, que se puedan crear cables, por ejemplo, como estos, mira. ¿Y entonces qué será con lustre? Bueno, pues que brille. Bien, por ejemplo, un botecito de aluminio, algún anillo, mira, muy brilloso, ahí está, que brille. Bueno, pues la respuesta ¿cuál es entonces? Así es, pues son los metales. Yo digo que es demasiado fácil esta pregunta, ¿verdad? Pero lo que acabo de mencionar son algunas de las características de los metales, que son maleables, dúctiles y con lustre. Bien, continuemos entonces. Si un vidrio se sumerge totalmente en un vaso, dice, lleno de agua, provocando que se tire alguna cantidad de líquido, encontramos que, así es, tú vas a agarrar un vidrio y el vaso está lleno de agua totalmente, pones el vidrio y ¿qué pasa? Se derrama esa agua. Así es, el volumen del vidrio es igual al volumen del agua desalojada. ¿Qué pasa con esa agua? Es el volumen del vidrio. Yo no quiero saber cuál es el volumen del vidrio, pero pues esa es la respuesta. ¿Qué pasa con ese desalojo de agua? Es el mismo volumen del vidrio. Esto tiene un nombre, se le llama principio de Arquímedes. Bien. Aquí está un ejemplo. Si yo quiero saber cuál es el volumen de esta piedra, yo pongo, en la secundaria vimos de seguro una probeta graduada, la llenamos a cierta cantidad, a cierto nivel de agua. Lo que yo hago es poner esa roca, tirarla, tratar de dejarla, colocarla sin que se derrame el agua, y todo eso que se incrementó, todo ese líquido que desalojó, es su volumen. Bien, de hecho, dice que el principio de Arquímedes es un principio físico que afirma el cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Bien, esa es una definición del principio de Arquímedes que te lo acabo de mostrar aquí en este ejemplo. Veamos. Para que una ecuación química esté balanceada, el número de cada elemento en los reactivos debe de ser el mismo que en los productos. Bueno, en este caso la respuesta es átomos y es debido a la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, y no nada más la materia, también la energía. Veamos un caso, te lo voy a explicar. Estoy seguro que tú, hace tiempo, hiciste un experimento sin saberlo.
agarraste una botella de refresco de plástico, la aplanaste, la achataste, le echaste tiras o bolitas de aluminio y le echaste el ácido del baño, ¿sí? El ácido muriático. Se lo echaste, la tapaste rápidamente y la batiste. Cuando la tiraste, esta se empezó a inflar hasta explotar, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ustedes lo hicieron. Bueno, te lo voy a explicar de esta manera. Veamos, mira. Tengo el aluminio. Hacen las tiras o las bolitas. Y tengo el ácido muriático o el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el mismo que tenemos aquí en el estomaguito, ¿bien? De este lado, estos dos van a hacer reacción, o sea, son los reactivos. ¿Y qué van a producir? Pues válgame no, van a producir unos productos. Así se llaman, esos son reactivos y esos son productos. Para poder comprobarte este ejemplo que te acabo de dar, necesito yo balancear toda esta ecuación. Bueno, tú no te preocupes, yo ya la balanceé y está muy bien balanceada. Tú no vas a tener que balancear en tu examen. Eso nada más para darte el ejemplo, ¿ok? Está totalmente balanceada aquí. Bueno, voy a ver cuántos átomos tengo de aluminio en los reactivos. Mira, 2 por 1, 2. Y también tengo en los productos 2. 2 por 1, 2. Hasta ahorita vamos bien. Vamos a continuar ahora con el cloro. 6 por 1, 6. Y de este lado también, mira, 2 por 3, 6. Aquí está. Vamos por último ya con el hidrógeno. 6 por 1, 6. Y 3 por 2, 6 también. Fíjate, qué curioso. Tengo los mismos elementos y también los mismos átomos. Bien, quiero que la notes algo ahí abajo. Ojo, esta es la nota. Los átomos se conservan, pero no las sustancias. A ver, maestro, explícame eso. Bueno, los átomos se conservan como lo acabamos de ver, pero no las sustancias. ¿Por qué? Porque aquí tengo, mira, aquí tengo un metal, ¿sí? El aluminio es un metal. Aquí tenemos un ácido, acuérdate, mira, tenemos un ácido. Aquí tenemos una sal, cloruro de aluminio, y aquí tenemos un gas. Bien, es el hidrógeno. Si te fijas muy bien, la materia no se creó ni se destruyó, solo se transformó. ¿Ok? Este es el ejemplo que te acabo de dar, pues para demostrar que los átomos deben ser los mismos tanto en los reactivos como en los productos. Bien, anótalo, pon mucha atención. Estoy seguro que tú lo hiciste de chiquito o hace algunos años y te gustó mucho. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Me está preguntando, ¿cuál de los siguientes dibujos representa una mezcla homogénea? Pues vamos a ver mejor cuáles son los tipos de mezclas, ¿no? Tengo la mezcla homogénea y la heterogénea. ¿Cuál es la mezcla homogénea? Bueno, mira, es donde no se ven sus componentes. Profe, dame un ejemplo. Claro que sí, mira, la Coca-Cola y el licuado. Por ejemplo, ¿verdad que no puedes ver de qué está compuesta la Coca-Cola? O un licuado. O por ejemplo, mira, esta fotito, no sabemos, son jugos, son licuados, pero ¿qué tienen? Es una mezcla homogénea, no puedo determinar si tiene uno u otro producto, ¿verdad? Veamos aquí en la heterogénea. ¿Cuáles son? Pues es donde sí se ven sus componentes. Por ejemplo, una ensalada o bien el agua y el aceite. Veamos una imagen de la ensalada, mira, podemos ver sus componentes, el aguacate, la lechuga, el queso, lo que tú le quieras echar. Bueno, con base en esto ya, sabiendo la diferencia entre una mezcla heterogénea y una homogénea, yo ya puedo contestar el reactivo. Bien, me preguntan por mezcla homogénea donde no se ven sus componentes. Correcto, el inciso C. ¿Ves? Qué sencillo. Continuamos entonces. 17. Ya vamos a entrar aquí a la biología. Bien, ojo, 17 vamos a hablar ya de biología, ya terminamos con las preguntas de química. Me dice, son organismos que se nutren produciendo su propio alimento, Vamos a hacer de cuenta que tú estás jugando fútbol y metes un gol en tu propia portería. ¿Cómo se le denomina eso? Autogol. Bien, pues aquellos que producen su propio alimento son autótrofos. ¿Ok? ¿Y quiénes son los autótrofos? Las plantas. Así es, ellas son capaces de producir su propio alimento. ¿De qué forma? Más adelante lo vamos a ver, no te preocupes.
Profe, entonces, ¿cuáles serían los heterótrofos? Pues yo y los animales. Bien, o sea, tú y los animales. Son los heterótrofos, los que no somos capaces de producir nuestro propio alimento. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿En qué organelo se lleva a cabo el proceso denominado fotosíntesis? ¿En qué organelo se lleva a cabo? Así es, en el cloroplasto. Profe, pero explícame un poquito más acerca de esto. Muy bien, mira. Quiero que pongan mucha atención. ¿Cómo se lleva a cabo la fotosíntesis? Bueno, haz de cuenta que tengo una planta. De esta planta, de una hojita, yo voy a tomar una célula vegetal. De esta célula vegetal, yo voy a tomar un cloroplasto. Lo voy a amplificar para explicarte todo. Aquí está amplificado. Bien. Esa matita la tienes que regar, o sea, le tienes que poner agua. Y luego le va a entrar los rayos de luz. Y en una fase luminosa que se lleva a cabo en los tilacoides, va a tener un proceso en el cual va a sacar el oxígeno, ¿ok? Y va a tomar ese hidrógeno ionizado y va a pasar a un ciclo de Calvin, ¿bien? En una fase oscura. ¿Qué pasa para poder producir esa fotosíntesis? Bueno, este cloroplasto ocupa, aparte de luz y agua, ocupa dióxido de carbono o CO2, ¿ves? Entonces en esa fase oscura va a producir la glucosa, que es el producto principal de la planta, de la fotosíntesis, ¿bien? Realmente dicen, no que la planta produce oxígeno. Sí, sí lo produce, lo acabamos de ver allá, miren, aquella fase luminosa. Pero su producto principal es la glucosa, ¿ok? Realmente aquel es un desecho. Bueno, veamos pues. O sea que si combino luz, agua y CO2 en presencia de la clorofila, me puede producir glucosa, me produce glucosa y oxígeno. Bien, que el oxígeno es un subproducto, es un desecho. Este es el proceso de la fotosíntesis, ¿bien? O sea que gracias a la fotosíntesis respiramos, vivimos y comemos, ¿bien? Así es como produce su propio alimento esta plantita, ¿ok? Cloroplasto, entonces la respuesta. Profe, pero me vas a preguntar, ¿y la vacuola qué hace? Ah, está la encargada de almacenar agua. Ponle ahí un ladito, almacena agua. Y la mitocondria, esta es la que se encarga de la producción de energía, ¿bien? Y el núcleo, pues estaría de más decirte qué es lo que hace, no es la parte fundamental de todo. 9. En una trama alimenticia me preguntan qué organismo representa a los productores. Bueno, vamos a ver. La trama alimenticia o cadena alimenticia empieza de esta manera. Son las plantas, las plantitas. Ya acabamos de ver en la pregunta anterior que producen su propio alimento, ¿verdad? Son autótrofas. Bueno, esas plantitas va a llegar alguien y se las va a comer. ¿Quién se las va a comer? Así es, los herbívoros, los que comen plantas. Y a esos herbívoros, a esos seres herbívoros los van a comer los carnívoros. Bien, realmente esta cadena trófica o trama alimenticia es como nos la enseñaron a nosotros en la primaria, ¿no? Actualmente se le llama de esta manera. ¿Quiénes son las plantas? Son los productores, ¿sí? Son los que producen su propio alimento, vaya, ¿no? Y los herbívoros son los consumidores primarios, son los que se comen a sus productores. Bien, y los carnívoros, pues son los consumidores secundarios. Acuérdate, estos son omnívoros, ¿ok? Que comen tanto plantas como animales, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los productores? La respuesta es plantas verdes. Excelente. Continuamos entonces con la 20. Me están preguntando que si, cómo se llama, cómo se le conoce la teoría que propuso Arrhenius, la cual dice que la vida se originó a raíz de las esporas que venían en un meteorito, ¿ok? Bueno, esporas dices tú, meteorito, eso me suena a la panspermia. Bueno, así se le llamó esa teoría, la que dice que se originó por las esporas que venían en ese meteorito, ¿no? De seguro te has de acordar. Bueno, ¿y cuál es la de generación espontánea? Fue la que dijo Aristóteles, que la vida se puede, dice, fíjate muy bien, dice que se puede crear a partir de materia inerte. Que de los montones de ropa, dice, que salían las ratas, o de los montones de basura que salían las cucarachas y las ratas, dice que esa materia inerte podía producir vida, pero realmente no. Porque para que una mosca pueda vivir, pueda crearse, es necesario que salga de otra mosca, ¿verdad?
y esa mosca de otra mosca, y esa mosca de otra mosca. Bien, ¿y qué es el creacionismo? Bueno, aquella que habla de los dioses, ¿sí? Que los dioses crearon la vida. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Y la última, la teoría quimiosintética. Bueno, esta es la que se dio origen en el agua. De hecho, esta última te la voy a explicar a más a detalle. ¿Por qué? Porque es la que está comprobada, la más acercada, la que se comprobó realmente. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa teoría? Se llama teoría quimiosintética, de Stanley Miller. ¿Bien? ¿Qué dice nuevamente? Pues que se originó en el agua. Pero vamos a hablar de ella. Dice que hace miles de millones de años en el planeta, todavía no era un planeta como tal, solo había gases y energía, no había atmósfera. Entonces, al poderse mezclar esos gases y esa energía, rayos, energía calorífica, todas esas energías que se mezclaron, pudieron crear así los primeros elementos biogenésicos. ¿Cuáles son esos elementos biogenésicos? Mira, bio, vida, génesis, inicio, origen, el origen de la vida, el inicio de la vida. ¿Cuáles son esos elementos? Mira, el CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ojo, ¿ves que en las preguntas anteriores vimos algo respecto a eso? Bueno, al mezclarse con el paso del tiempo, esto no pasó de la noche a la mañana, pasaron miles de millones de años, ¿ok? Al mezclar esos elementos biogenésicos se crearon los primeros compuestos orgánicos, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las enzimas, entre otras cosas. Bien, esos compuestos orgánicos dieron origen a la primera célula primitiva, llamada coacervados. Bien, esa célula primitiva era como una bolita de grasa, bien, sin organelos, sin nada, era muy primitiva. Después esta evolucionó y se convirtió en la célula como realmente la conocemos, con todos sus organelos. Ojo, es de aquí donde dicen que se originó en el agua. ¿Por qué? Porque los primeros seres con células fueron los peces, ¿ok? Estos peces, pues, pensaron, voy a ver qué hay fuera del agua. Y estos salían del agua y entraban al agua, salían y entraban, salían y entraban. Así que se hicieron anfibios, ¿ok? Anfibios como quién? Como los sapitos, como las ranitas que entran y salen del agua. Bien, pueden vivir tanto adentro como afuera. Bueno, estos seres anfibios decidieron evolucionar. Unos quisieron quedarse fuera y esa piel la hicieron más rugosa, más fuerte al clima fuera del agua. Y fue así como se crearon los reptiles. Bien, por ejemplo, mira, una cacharita. ¿Por qué le dicen reptiles? Porque reptan. ¿Qué es reptar? Arrastrarse, ¿ok? Bien, varios millones de años después, evolucionaron y esos reptiles dijeron, bueno, unos quisieron volar y otros quisieron caminar. Por ejemplo, al mismo tiempo, a la par, se crearon las aves y los mamíferos, ¿ok? Ahí están. Siendo estos los últimos, si te llegan a preguntar quiénes fueron los últimos, vas a poner aves y mamíferos. Y los reptiles fueron los penúltimos y los anfibios los antepenúltimos. Ojo, pero los peces no fueron antes de los antepenúltimos, sino fueron los primeros. Bueno, te encargo de favor que en el pequeño espacio que tienes ahí abajo puedas escribir todo esto de la teoría. Obvio sin los dibujitos, ¿verdad? Pausa la presentación, pausa el video y puedes copiarlo con toda confianza. Bien, continuamos pues. Unidad básica estructural y funcional de los seres vivos, la acabamos de ver. ¿Qué es? Así es, la célula. Bien, siguiente. Vamos a relacionar cada uno de los siguientes términos con las características de los seres vivos. Veamos, ¿cuáles son características de los seres vivos? Metabolismo, irritabilidad y homeostasis. Veamos bien. Vamos a ver primero esto. Características de los seres vivos. Están formados por células y realmente, sí, te lo acabo de decir. Ojo, pero este apuntador no está hecho por células, ¿ok? Otra, movimiento. Yo puedo desplazarme por aquí, por todo el escenario, ¿ok?
Pero este apuntador yo lo puedo dejar en el suelo por los siglos de los siglos hasta que llegue alguien y lo mueva. Bien, no tiene movimiento propio. Crecimiento. Nosotros conforme va pasando el tiempo vamos creciendo, ¿no? Vamos adquiriendo altura. Este no. Este lo hacen de esta manera y ya no crece. Ni se hace más chiquito ni más grande. Bien. Reproducción. Nosotros como seres vivos, una de las capacidades que tenemos es reproducirnos. Bien. Este no. Este si lo pones con otro apuntador no se podrán reproducir. Pero un hombre y una mujer sí. Transforman energía. Nosotros podemos, tenemos la capacidad de, no sé, comer alimentos y producir nuestra propia, producir energía, ¿no? Y esto no puede producir energía. Adaptación. Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, de evolucionar. Y esto por sí solo no puede evolucionar bien. Y la última, la irritabilidad. Al decirme algo a mí o al comentarnos algo, o no sé, cuando te dicen algún comentario negativo, ¿verdad que te irrita? ¿Verdad que puedes contestar a ese estímulo? ¿Verdad que te pueden hacer enojar? ¿Verdad que puedes decir no? ¿Verdad que puedes decir sí? Bueno, esa es la irritabilidad. O sea, ¿qué es? Bueno, mira, aquí tenemos la irritabilidad y es la capacidad de los seres vivos de responder a estímulos. Por ejemplo, cuando te dan una palmadita en la espalda, entonces ese es un estímulo. O si te dan un golpe, dices, me dolió. ¿Ven? Entonces ya podemos relacionar el 2B. Bueno, vamos a checar el único que tiene 2B y es el inciso D. Ya con esto descartamos todo y podemos saber las demás conceptos. ¿Bien? Entonces, te invito a copiar estos 7 puntos, apúntalos ahí en ese espacio para que te los aprendas y así puedas contestar rápidamente un reactivo como este o similar. Número 23. Vamos a ver ahora las biomoléculas con las características. Vamos a seguir relacionando columnas. Bueno, ¿cómo le voy a hacer aquí? Apréndete el concepto o a lo mejor ya sabes alguna característica de la proteína. Veamos, mira. Están formados por aminoácidos y su función principal es la estructura. ¿A qué voy con esto? Siempre que te dicen proteína, tú vas a pensar en músculo, en carnita. Bien, ¿cuáles son las proteínas? El pollo, el cerdo, la res, el pescado, todo aquello que contiene músculo, lo que tiene carnita. Bien, proteína de volada. Función principal, estructura. Pues ya con eso, la que tenga 1B, puedes contestar. ¿Cuál de ellas tiene 1B? Así es. La D nada más. Entonces ya puedes relacionar los demás. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues son la principal fuente de energía de los seres vivos y está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Pues aquí constituye la base, está constituida por bases nitrogenadas y también están relacionadas con la información hereditaria, o sea, el ADN. ¿Bien? Bueno, entonces vas a decir tú, profe, ¿y el inciso A qué es? Son los lípidos, esos son los lípidos. Bien, o también algunos le llaman grasas, no, pero realmente son lípidos. La forma más correcta de llamarlos es lípidos. Por ejemplo, son las grasas, los aceites, el colesterol y el omega 3. Bien, apúntale ahí, no se te olvide, pone las flechas para que sea más fácil tu estudio. Continuamos pues. Las siguientes preguntas son acerca de las 3R. Bien, vamos a leer el reactivo y vamos a tratar de contestarlo. Marisela quiere evitar contaminar con plástico el ambiente. Por ello, va al supermercado con su propia bolsa de malla. Pide al empacador que ahí coloque su compra. ¿Qué estrategia de manejo de residuos se está aplicando? Ella va con su propia bolsita. Ella no usa las bolsas de hule que te dan en el supermercado. Su propia bolsita, dice, de malla. ¿Qué está haciendo? Está reciclando, reutilizando, reduciendo, rellenando. Ella está reutilizando una bolsa, ¿sí? Una bolsa de mallita, de esas de colores. ¿Las ubican? Bien. Continuamos entonces. La siguiente dice, Juan fue al supermercado a comprar detergente y eligió la presentación en bolsa de 3 kilos en vez de una caja de 6 botellas de medio litro. ¿Qué estrategia de manejo de residuos se está aplicando? Bueno, tenemos las mismas respuestas, pero en este caso Juan fue al supermercado
y en vez de comprar 6 botellas, compró solamente una bolsa. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Así es, está reduciendo. Esta estrategia la utilizan muchos supermercados, ¿no? En vez de venderte muchas botellitas o muchas bolsitas, te venden una bolsa grande, una sola bolsa. Y así contaminarías menos, reducirías el desecho. ¿Bien? Continuamos entonces. En muchos pueblos de México la elaboración de guaraches con suela hechas de llantas usadas, dice, ¿qué estrategia de manejo de residuos aplicaban? Bueno, en México elaboran guaraches con suela hechas de llantas usadas. Ojo, no te vayas a confundir, lo que están haciendo ellos no es reutilizando, porque reutilizar es llevar una bolsa completa y utilizar esa bolsa completa. Lo que están haciendo realmente la fabricación de sus guaraches es reciclando. Esas llantas usadas las reciclan y pueden crear esa suela de los guaraches. Bien, bueno, son las 3 R's. De hecho, dicen que hay una cuarta R. ¿Sabes tú cuál es? Antes de usar esas 3 R's, puedes aplicar una. ¿Cuál es? Así es, la de rechazar. Puedes rechazar la bolsita o el popote que te den en el comercio. Bien, es esa, rechazar. Bien, continuamos entonces. 27. Los 6 bioelementos básicos de la vida. Profe, lo acabamos de ver eso. Bioelementos, biogénesis, 6 elementos, yo ya sé cuáles son y son el CHOMS. Ah, profe, pues el inciso B, mira, ahí está. Apúntalo por favor y que no se te olvide. Vamos a ver, 28. ¿Cuál es el número de cromosomas con que cuenta la especie humana? Ojo, no te vayas a confundir. Dice, el número de cromosomas con que cuenta la especie humana. Y el número de cromosomas con que se cuenta son 46. ¿Ok? Son 23 pares, de los cuales 22 son pares autosomas y solamente un par es el par sexual, el que determina si eres niña, XX, o bien XY, si eres niño. Bien, si pusiste 23, pues corrígelo, porque realmente son 23 pares. ¿Ok? Bueno, apúntalo. Siguiente. Me pregunta aquí. Ordena correctamente, dice, la zona en la que se divide la columna vertebral. No sé cómo le hacen, o tal vez no conoces, pero por inercia, si has chocado o te han chocado, la gente dice, o lo empujas y le hacen esta forma y llevan su cabeza hacia atrás y dicen, ah, me lastimaste la cervical, y se tocan el cuello rápidamente. Aunque no creas, es correcto. Mira, aquí está la cervical, en este lado. Bueno, pues entonces es el inciso A el correcto, y aquí están algunas de las partes. O bien te lo aprendes: cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis. Aquí están. ¿Ok? El orden correcto. Las bacterias forman parte del reino, es el monera. Vamos a ver entonces, me vas a preguntar, ¿y el protista? Ah, ese son las algas. Bien, está formado por las algas. Y el fungi es muy sencillo, varios conceptos hemos visto, varias veces hemos escuchado esa palabra, son los hongos. Y el animalia y el plantae pues están de más, ¿verdad? Aquí son los animales y las plantas. Y también te regalé aquí los 5 reinos de Whittaker, bien, para que los ubiques, los veas, te los aprendas. Pero igual, ya los tienes anotados ahí para que te los aprendas, bien. Ahora me preguntan, 31, ¿a qué nivel de organización pertenece una jauría, una manada, una parvada, un cardumen, etcétera? Bueno, déjame decirte que todos esos individuos de la misma especie pertenecen a una población. Bien, vamos a verlo de la siguiente forma. Los niveles de organización de la materia lo vamos a ver con dibujitos, bien, para que lo ubiques. Vamos a empezar de un nivel subatómico. ¿Cuáles son ese nivel subatómico? Los protones, neutrones y electrones, los cuales me pueden formar átomos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, entre otros. Estos, cuando se juntan, me conforman ya unas moléculas. Por ejemplo, mira, ya conoces estas 3, es el metano, el agua y el dióxido de carbono. Ojo, todas estas moléculas me pueden formar macromoléculas, como por ejemplo ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas, lípidos, entre otros. Y esas macromoléculas me forman organelos. Por ejemplo,
citoplasma, cloroplasto, vacuola, entre otras. Bien, y estas, pues obvio, son parte de una célula, ¿verdad? Las cuales me pueden formar tejido epitelial, tejido óseo, entre otros, los cuales ya me pueden formar órganos, corazón, hígado, riñones, ¿bien? Y también estos órganos me forman aparatos y sistemas. Sistema sanguíneo, sistema digestivo, sistema respiratorio, entre otros que son parte ya del individuo como tal. Una persona como tú, como yo, ¿bien? O un animal. Estos individuos ya, grupos de la misma especie, me forman una población. Por ejemplo, una jauría de perros, un cardumen de tilapias, una piara de puercos, entre otros. Bueno, ya cuando conviven entre sí me pueden formar una comunidad y ya con presencia de ecosistema, me forman un ecosistema ya, después cuando hay desierto, océano, hay otra vida, más vida. Y forman parte ya de una biosfera, que es todo lugar donde existe vida. Bien, lo puedes apuntar de esta manera, con estos ejemplos. O bien, como no hay espacio, lo puedes poner de esta manera. Mira. Niveles de organización, lo escribes en ese pequeño espacio que tienes, lo escribes así. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Electrones, protones y neutrones. ¿Cuáles son los átomos? Pues el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Ok? ¿Y cuáles son las moléculas? Proteínas, lípidos, entre otros. Ya te mencioné varias. Organelos, citoplasma, mitocondria. ¿Ok? Y las células, pues puede ser una neurona, una bacteria, un espermatozoide. Los tejidos, tejido epitelial, muscular, conjuntivo y nervioso. Los órganos, corazón, pulmones, etc. Y los sistemas, respiratorio, circulatorio. Población, jauría, manada, parvada. Bien. Y por ejemplo, una comunidad puede ser Hermosillo, donde está toda la población. Es una comunidad donde está, por ejemplo, Hermosillo. Y los ecosistemas puede ser el océano, el desierto, entre otros. Y ya la biosfera, pues todo lugar donde existe vida. Puedes tomarlo del ejemplo que tú quieras, de la forma que tú quieras. Yo te sugiero que lo apuntes así, en el espacio que está ahí en tu hojita. Bien, continuamos pues. Producto principal del proceso de la fotosíntesis, ya lo habíamos visto, ¿te acuerdas? Que estaba aquí toda la imagen en cloroplasto muy claro. Bueno, pues el producto principal de él, así es, no es el oxígeno, es un subproducto, de hecho es un desecho, es la glucosa. Ya vimos química, ya vimos biología, ahora sigue ya la parte de física. Me van a preguntar entonces, la velocidad del sonido a 0 grados centígrados es alrededor de... Bueno, veamos, son 330 metros por segundo, ¿correcto? Si tú escogiste 300.000 kilómetros por segundo, te aviso que esa es la velocidad de la luz. Bien, y me vas a preguntar, profe, 0 metros por segundo, ¿qué será? Bueno, esa es la velocidad del sonido, pero al vacío, o sea, no corre nada hasta 0 metros por segundo, porque en el vacío no hay sonido. Bien. Continuamos entonces. Número 34 dice, supongamos que tenemos un libro de física, ¿ok? Como el que aparece aquí. Ahora me pregunta, ¿cómo debe colocarse sobre la mesa para que éste ejerza la menor presión sobre ella? Vamos a ver la fórmula de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, donde la P es igual a presión, la F es igual a fuerza y la A es igual a área. Déjame decirte algo. La presión y el área son contrarias o inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tú, hombre, estás bailando con tu pareja mujer. Tu mujer trae tacones, ¿ok? Trae tacones un poco altos y mira cómo es el taconcito, la punta del tacón muy delgada, ¿verdad? Están bailando. El área del tacón, ojo, es muy delgada. Están bailando y te pisan. Es un área muy pequeña. La presión va a ser muy grande, ¿verdad? ¿Que el dolor es muy grande? Sí. Ojo, son contrarias, son inversamente proporcionales. Vamos a suponer ahora lo contrario, que tú también estás bailando con ella, pero traes tenis ahora. El área del tenis es muy grande, ¿bien? Y la pisas. Al ser el área muy grande, ¿cómo va a estar la presión si la pisas? Muy pequeña, no va a generar dolor alguno. ¿Bien? Eso es contrario o inversamente proporcional. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos colocar ese libro?
por esta parte que está aquí, sobre el lomo. No, maestro, porque haz de cuenta que es un cuchillo. ¿Cómo pondrías el cuchillo? Así parado. No, porque dolería mucho. Y si lo pongo así, pues dolería menos, o sea, no me causaría tanta presión. Bueno, pues así debemos de colocarlo, sobre la portada o contraportada. Todavía aún, ¿cómo podemos generar menos presión? Así es, con este libro abierto. Bien, hay otra. ¿Quién se la sabe? Así es, todavía podemos generar menos presión. ¿Cómo? Con el libro deshojado sobre esa mesa. ¿Ves? Qué sencillo. Vamos a ver otra fórmula que también es inversamente proporcional o contraria, pero esta debe tener la misma estructura. Siempre y cuando tenga la misma estructura como esta, son inversamente proporcional o contrarias. Vamos a ver bien. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Donde la velocidad, donde la B es la velocidad, la D distancia y T el tiempo. Acuérdate, estos dos son contrarias o inversamente proporcional. ¿A qué me refiero? Supongamos que vas a tener un examen y vas tarde. Faltan 15 minutos para llegar a ese examen. Y te vas en el camión. Entonces vas desesperado porque ese camión hizo mucho tiempo. ¿Por qué hizo mucho tiempo? Porque venía muy despacio. ¿Ves? Son contrarios. Vamos a ver otro caso. Vas en tu carro a ese examen y vas muy rápido. Obvio, vas a hacer muy poco tiempo, porque son contrarias o inversamente proporcional. Ojo, siempre y cuando tengas estructura. Veamos otro caso similar. La ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Veamos, el voltaje se mide en volts, la intensidad en amperes y la resistencia en ohms, en ohm o en omega. Para el caso es lo mismo. Vamos a ver, también son contrarias o inversamente proporcional. Acuérdate de los foquitos de Navidad. Son un conjunto de resistencia, ¿ok? Son un conjunto de resistencias. Esos foquitos es un conjunto de resistencias, como te dije. ¿Cómo es su intensidad? ¿Qué tanto iluminan? Bien poquito, ¿verdad? Porque son muchas resistencias, iluminan muy poquito. Caso contrario, una sola resistencia, como los focos antiguos de una sola resistencia. Una sola resistencia, ¿cómo es su iluminación? Mucha, ¿verdad? Esos focos los tocabas y te encandilaban, o los tocabas y bien calientes, ¿verdad? Bueno, son contrarios también. Se llama ley de Ohm esta. Número 35. Una persona se encuentra a 800 metros de un edificio y escucha un sonido después de 5 segundos. La velocidad a la que viajó el sonido fue de... Bueno, vamos a ver. Me están preguntando por la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Distancia sobre tiempo. Es muy sencillo, sustituyo los datos. ¿Cuánto fue la distancia? 800. ¿Cuánto fue el tiempo? 5 segundos. 800 entre 5, así es, 160 metros por segundo. Esa es la respuesta. Muy sencillo. Aprendo la fórmula, sustituyo los datos y saco el resultado. Bien. Continuamos con la 36. Vamos a observar el siguiente esquema. Ojo, hay que poner mucha atención con este ejercicio. Aquí está, muestra la relación en equilibrio de dos pesos. Tiene un peso de 10 gramos y otro de 16 gramos. ¿Ok? En una balanza de brazos desiguales. Tienen distinta distancia cada brazo. Vamos a escoger la opción que contiene la longitud que debe tener el brazo de la izquierda para que la balanza esté nivelada. Para estar nivelada tiene que haber una igualdad de pesos de cada lado. ¿Ok? Ojo. Te aviso de una vez que no es una regla de 3, ¿ok? Vamos a ver, son proporciones. ¿Qué tanto peso hay de este lado y qué tanto peso hay de este lado? ¿Cuánto cupo? ¿Qué distancia debe haber aquí? Bueno, lo podemos responder con álgebra. Mira, para sacar el peso total yo debo de multiplicar 5 por 16 y 10 por x. Canijo, 10 por x, acuérdate, ya lo hemos visto, es 10x. ¿Qué es igual a 5 por 16? Bueno, 10x es igual a 5 por 16, son 80. 5 por 10, 50, 6 por 5, 30, son 80. Ojo, yo quiero saber el valor de la x.
Lo que voy a hacer es despejar. Le voy a quitar el 10 que le estorba a la X. Está multiplicando, lo paso dividiendo. 80 entre 10, X es igual a 8. Profe, se me dificulta mucho hacer eso con álgebra. ¿Ok? ¿Te acuerdas que te dije que eran proporciones? Y ya lo habíamos visto anteriormente en matemáticas. Aquí también lo puedes aplicar. 5 por 16, 80, ya lo tenemos, ¿no? 5 por 16, 80. Busca un número multiplicado por 10 que te dé 80. Uno de esos 4 que te dé 80. Así es, el 8 nada más. ¿Ves? Qué sencillo. Profe, no es cierto. Sí, sí es cierto. Haz este ejercicio. Así, no hagas el álgebra, ¿ok? Hazlo así. Así como te acabo de decir. 5 por 16, 80. Busca un número que multiplicado por 10 te dé 80. El 8. Ojo, hazlo. Páusalo y hazlo en tu mente si quieres o hazlo con papel. Bien, de hecho te voy a tapar aquí el álgebra para que no lo veas. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver. 6 por 12 son 62 y 72. ¿Qué número multiplicado? Dices tú, aquí está la respuesta. ¿Qué número multiplicado por 18 me da 72? 9 por 10, 90. Me paso. 12 por 10, me paso. 120. 4. Ah, eso puede ser. Eso puede ser. Voy a ver. 4 por 18 son 40 y 32, 72. Profe, la C de casa. Esta es. ¿Ves qué sencillo? Lo puedes hacer hasta en papel y ya no te revuelves con el álgebra. Así de sencillo se hace. Anótalo. Es la ventaja de verlo en línea. Puedes pausar y regresar el video cuantas veces quieras para entender mejor el video. Bien. Continuamos pues. Número 37. Cuando dos cuerpos diferentes caen desde una misma altura en el vacío o con resistencia del aire despreciable, o sea, estamos en el vacío o bien no hay aire, el aire es despreciable, no hay viento que lo mueva. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Ambos cuerpos caen al mismo tiempo. No es cierto, profe, no te creo. ¿No me crees? Bien, voy a hacer un ejercicio, verás. ¿Ves? Ambos cayeron al mismo tiempo. Son cuerpos diferentes, diferentes tamaños, diferentes masas, pero cayeron al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si esos dos cuerpos me los llevo a un edificio y hace mucho viento? ¿Cuál caería primero? Así es, el pesado. ¿Por qué? Tengo el liviano y los tiro los dos. Entonces el pesado cae mientras el liviano tiene resistencia al aire. Ahí sí caería primero el más pesado. Pero en el experimento que acabamos de hacer, ambos caen al mismo tiempo. Bien, vamos a continuar entonces con la 38. Me pregunta, ¿qué resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 volts que consume una corriente de 25 amperes? Acuérdate de la fórmula, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Ok? ¿De cuánto es el voltaje? 120, la intensidad 25 amperes. 120 entre 25, 4.8 ohm. Profe, no está el 4.8 ohm en la respuesta. Acuérdate que también se mide en omega. Ahí está, mira, ese es el omega. 39. Un microscopio posee un ocular de 60x y observa con el objetivo 50x. Me pregunta, ¿cuál es el aumento total de la imagen de un cuerpo microscópico? Bueno, aquí tenemos el microscopio, mira, siendo aquel el ocular y este el objetivo. Veamos pues, 60x y se observa con un objetivo de 50x. ¿Cuál es la respuesta? 3000 veces. Profe, ¿cómo lo hiciste? Pues multipliqué nada más 60 por 50 y me da 3000 veces. Así de simple es, ¿ok? Vamos con la 40. Me pregunta, inventor del pararrayos demostró que las tormentas son fenómenos de tipo eléctrico. ¿Quién fue? Fue Benjamin Franklin. Te los voy a presentar, mira, para que los ubiques. Ahora también te voy a poner cada uno de sus inventos. Mira, Graham Bell pues descubrió el teléfono.
Thomas Alva Edison, la bombilla o el foco, como lo conocemos nosotros, mira, ese era el ejemplo que te ponía ahorita, que una sola resistencia me puede dar mucha intensidad. Bien, Benjamin Franklin, el pararrayos, y Guillermo González Camarena, televisión a color. Te voy a pedir un favor, ponle así a la derecha como tengo ya el teléfono, cada uno de sus inventos: Alexander Graham Bell, teléfono; Thomas Alva Edison, el foco; y Guillermo González Camarena, televisión a color. Bueno, hasta aquí llegamos con la sección de ciencias naturales o ciencias experimentales. Espero que te haya servido todo lo que hemos visto. Por favor, te pido que estudies cada uno de los apuntes y las preguntas para que tengas muy buenos resultados en tu examen. Soy el profesor Felipe y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.